Aleluya, santo y digno eres. Grande tu nombre, Señor. Gracias. Dele gracias al Señor por su presencia. Dele gracias a Él. Gracias, Señor, porque cada día nos visitas. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias. Así con esa reverencia, oremos al Señor por las ofrendas y digámosle: Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho sentir tu presencia. Gracias, Padre, por esas nuevas experiencias contigo, Señor. Ahora que hemos de ofrendar, te pedimos que tú bendigas las ofrendas. Bendice, Padre, a todo aquel que te da como al que no te da para que pueda darte. Todo aquel que no tenga empleo, Señor, abre tú las puertas, empleos dignos, Dios, donde podamos servirte a ti, donde no se nos impida, Señor, poder seguir en tu obra, Padre. Permite, Señor, poder ver tu mano a nuestro favor. Bendice cada uno de mis hermanos, sus hogares, que nunca haga falta nada, Señor. Abre la ventana de los cielos y derrama abundantes bendiciones sobre cada uno de ellos. Te pedimos, Dios, por los proyectos de la iglesia, Padre. Sé tú proveyendo, Señor. Sé tú ayudando, Padre. Sé tú, Señor, dando todo cuanto se necesita, Padre, para que podamos ver culminados esos sueños, esas metas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendice la iglesia, bendice las ofrendas, Señor. Multiplícalas, Padre, y que todo, Señor, cuanto se tenga que pagar pueda ser cubierto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, para ti no hay nada imposible, Señor. Y te agradecemos porque sabemos que tú estás obrando en cada uno de nosotros. Amén y amén. Vamos a pedirle a los hermanos que pasen. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, mi amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, mi amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Amén. Así dejamos al pastor, el hermano Carlos, con la palabra. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios. En el libro de Génesis, capítulo número 1.
Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Y antes de leer la palabra, oramos al Señor. Padre, le damos gracias por el privilegio que nos concede de poder congregarnos. Gracias, Señor, por permitirnos alabar su nombre. Y hoy le suplicamos que usted sea propicio, oh Dios, a cada vida. Ponemos en sus manos la salud de Pamela Gómez, suplicándole, Señor, que usted se glorifique en su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, que usted suavice su lecho de enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, intercedemos por la vida de Claudia García, suplicándole, Señor, que usted tome control de su vida, la fortalezca, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por la vida de Noemí de Alfaro, Señor. La ponemos en sus manos, suplicándole que usted la fortalezca en el poder de su fuerza, en este momento duro y difícil que atraviesa ante la pérdida de su padre. Que usted la consuele, la fortalezca, la ministre, la sustente y le permita, Señor, poder ser consolada por medio de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, porque le damos gracias, Señor. Pues su palabra dice que por todo debemos de estar agradecidos. Y aunque son momentos duros y difíciles, reconocemos su soberanía, reconocemos, Señor, que usted tiene control de todo lo que acontece alrededor de la vida del ser humano. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, bendito Dios. Ahora le suplicamos, Padre eterno, que seamos edificados a través de su palabra. Que su Espíritu Santo nos ministre a través de su palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque le damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Libro de Génesis, capítulo número 1. Y leemos el versículo número 26. Y dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Hoy nos corresponde abordar la doctrina de la Trinidad de Dios. Y cuando hablamos de la Trinidad de Dios, hemos leído que la Escritura dice, entonces dijo Dios, hagamos. Un término plural que está hablando de una sola esencia, pero que hay una manifestación de tres personas, así como la palabra lo expresa. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y es acá donde se descubre principalmente la naturaleza tripartita del ser humano, pero también en su carácter moral. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Y cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza,
está hablando de que el hombre es tripartito en una semejanza a la naturaleza del ser humano, conformado por el cuerpo, que es el asiento de los sentidos por los cuales se comunica con el mundo externo, su alma, que es el asiento de las emociones, es la voluntad, es el intelecto, y el espíritu, que es la conciencia por medio del cual nos comunicamos con Dios. En ese sentido, dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, dice la Escritura: versículo número 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando habla de semejanza, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es porque existe un único Dios verdadero que subsiste en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu es la parte que se comunica con Dios. Por eso, una persona que no tiene a Cristo, hemos dicho que su alma y su espíritu están unidas. Y por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ahí se divide el alma y el espíritu, y ahora el espíritu va a ministrar el alma y el alma va a ministrar al cuerpo, para que el cuerpo se sujete al alma y no se deleite en el pecado. Por eso, cuando abordamos la Trinidad de Dios, debemos de tener claro que estas tres personas participan de la misma sustancia y poseen los mismos atributos, lo que los hace iguales en poder y gloria. Tres personalidades que no deben confundirse ni mezclarse, pero una sola sustancia que no debe dividirse. Es decir, un solo Dios, un único Dios verdadero, singular. Hay un solo Dios. La doctrina de la Trinidad se fundamenta sobre la verdad de que únicamente hay un solo Dios verdadero. En ese sentido, rechaza todo triteísmo y toda aquella idea que sea contraria al monoteísmo. En 2 de Samuel dice la palabra: Segunda de Samuel, capítulo número 22, dice la Escritura, versículo número 32, dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios?
Y en el libro de Romanos, dice la palabra en el capítulo número 3, dice la escritura, versículo número 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, Dios es uno, un único Dios, en singular. Pero ese único Dios verdadero posee una pluralidad de personas. Y en ese sentido, Dios es singular en cuanto a su sustancia, pero plural en cuanto a sus personalidades. Esta pluralidad de personas se demuestra por el uso de nombres, pronombres, verbos en plural y que se le asignan al único Dios verdadero. El libro de Génesis dice en el capítulo número 3, dice la escritura, versículo número 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, plural, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, está hablando de un único Dios verdadero que posee una pluralidad. Es como uno de nosotros. Quiere decir que desde antes de la fundación del mundo, la única esencia manifestada en una pluralidad de personas, ya estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso el libro de Isaías, en el capítulo número 6, dice la palabra, Isaías, capítulo número 6, versículo número 8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá por nosotros? Plural. El único Dios verdadero, una sola esencia, manifestada en tres personas, que no se pueden mezclar, que tienen igual poder, gloria. Y este único Dios verdadero tiene tres personas divinas que aparecen de manera simultánea y diferenciadas en diferentes eventos o sucesos. Por ejemplo, en Mateo dice la palabra en el capítulo 3, nos habla acerca de ese evento cuando el Señor Jesús se bautizó. Dice Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y vino sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Acá, en este evento o en este suceso del bautismo en agua de Jesús, se manifiesta el Espíritu Santo como una paloma que desciende sobre él, pero también la voz del Padre que está manifestando su complacencia en su Hijo. Ahí están las tres personas. Pero también cuando sucede el primer mártir, Esteban, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 7, dice la palabra, versículo número desde el 54, dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahí vemos las tres personas. Primero dice en el verso 55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Y luego dice en el 56, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, se está manifestando la pluralidad de personas en el único Dios verdadero. Eso implica que cada una de las tres personas poseen la sustancia divina. Y el Padre es Dios. El libro de Isaías nos dice en el capítulo número 44. Dice Isaías 44, versículo número 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí está manifestándose el Padre como Dios. Fuera de mí no hay Dios. En Segunda de Reyes dice la palabra de Dios en el capítulo 19, Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo número 15. Y oró Ezequías, perdón, segunda, sí, 15 dice: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Acá Ezequías está haciendo una oración a Dios y reconoce que Dios es el único, Dios Padre. Y por eso Él le expresa: el Dios de Israel que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra.
Ezequías reconociendo la soberanía, la grandeza, la majestad de Dios, pero también nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y dice la palabra en Romanos, en el capítulo número 9, y versículo número 5, dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Acá expresando que Cristo es Dios. Pero también en Primera de Juan dice la palabra, capítulo número 5, dice: versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y luego dice el verso 20: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, la doctrina de la Trinidad de Dios está expresando que hay un único Dios y que ese Dios es una sustancia manifestada en tres personas que no se pueden mezclar, que tienen el mismo poder, que disfrutan de la misma esencia, de la misma gloria. Y ahora veamos que el Espíritu Santo es Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo número 5, dice la palabra de Dios: libro de los Hechos, capítulo número 5, versículo número 3, dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces está relacionando que el Espíritu Santo es Dios, porque Ananías había mentido al Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, sino a Dios, atribuyéndole que el Espíritu Santo es Dios. Ya vimos que el Padre es Dios, que nuestro Señor Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, si eso es cierto, eso quiere decir
que las tres naturalezas divinas no se dividen y participan en una plenitud de calidad, no de cantidad. No hay tres dioses, sino un solo Dios verdadero que subsiste en las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Porque cada una tiene una función. Es decir, Dios, en su soberanía, antes de la creación, se había dado ya una rebelión. Antes de crear al hombre, antes de Génesis 1:26, ya había una rebelión de aquel ángel de luz que fue desterrado, enviado a la tierra, que hubo un juicio sobre la tierra. Y por eso empieza Génesis capítulo número 1, versículo número 1. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero quiere decir entonces que ya había, antes de que el Señor formara en 6 días todo lo que aconteció, una creación que fue producto de un juicio, y que debido a ese juicio la tierra se encontraba desordenada y vacía. Entonces Dios estableció un plan eterno para que al generar la recreación, la nueva creación, y formar al hombre, el hombre pudiese disfrutar de una vida eterna en él. Y por eso formó al hombre. Lo formó de la tierra, le dio hálito de vida, lo puso sobre el Edén, y estaba en la dispensación de la inocencia. No sabía nada el hombre, y le dijo: cuida el jardín del Edén. Puedes comer de todo árbol que hay, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, de cierto morirás. Es decir, estaba sometido a una prueba, y la prueba era obedecer a Dios. Solo eso tenía que hacer, obedecer a Dios. Y ahí estaba el plan de Dios. Pero aquel que había estado antes de la creación había sido enviado a esta tierra, y cuando Dios creó al hombre, le dio autoridad sobre todo lo que existía. Sojuzgarás la tierra, los animales, las bestias, las aves, los peces, todo. A él le estaba dando la autoridad suprema. El hombre era la corona de la creación de Dios, pero el enemigo sabía que podía usurpar esa autoridad si el hombre desobedecía a Dios. ¿Y cómo iba a desobedecer a Dios? Comiendo del árbol de la ciencia del bien
y del mal. Cuando Dios le dijo eso al hombre, pues no tenía todavía su ayuda idónea. Pero el adversario sedujo a la mujer con que te han dicho que no comas porque vas a morir. No es cierto. Se te abrirán los ojos. Serás como Dios. Y la mujer sedujo al hombre. Al seducir al hombre, ambos fallaron y le fallaron a Dios. Y como que el plan de Dios se iba a venir abajo. No. Nadie puede bloquear, estorbar el plan eterno de Dios. Inmediatamente empezó el plan redentor de Dios. Dice que estaban desnudos y que se escondieron y que la voz de Jehová se movía en el jardín del Edén y le decía: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y él dijo: aquí estoy. ¿Por qué te escondes? Es que estoy desnudo, dijo. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Por qué? Porque el pecado atrae vergüenza. Ahora tenía vergüenza. Ahora se sentía indigno delante de Dios. Y el Señor establece el primer sacrificio y le pone pieles de animales. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Dios en su misericordia, Dios en su amor, queriendo restaurar al hombre. Entonces, Dios dijo: voy a formar un pueblo que sea diferente, una sociedad diferente a aquellos que ponen la mirada en las cosas perecederas. Voy a hacer un pueblo para mí, dijo el Señor, el Dios Todopoderoso. Y así es como empezó a formar a Israel cuando por la hambruna Jacob desciende a Egipto con 70 personas, donde estaba José gobernando, y estaba la profecía en Génesis capítulo 12 cuando le dijo a Abraham: mira las estrellas y cuéntalas si puedes, así será tu descendencia. Y dice que el pueblo de Israel empezó a multiplicarse y a multiplicarse. El faraón dijo: no, a las parteras tienen que matar a los varones. Pero las parteras dijeron: no podemos hacerlo. Y las llamó: ¿y qué han hecho? No, lo que sucede es que las hebreas son más fuertes. Y cuando llegamos ya dieron a luz. Y no podía detener el crecimiento de ese pueblo, porque era bajo la promesa de Dios para ser un pueblo exclusivo para Él. Pero el pueblo fue contumaz, fue rebelde, fue de dura cerviz. Era un pueblo pecador, murmurador, detractor. Era un pueblo desagradecido. Y entonces Dios dijo:
con amor eterno los he amado, porque Él tenía un propósito. Israel es mi esposa, dijo. Pero Israel no entendía, era la esposa infiel, la que se prostituía con Baal. Pero él seguía amando a Israel. Pero Israel no entendía, no comprendía ese amor de Dios. Entonces, tiene que dejar su trono de gloria. Dice el versículo que leímos: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. En el principio ya estaban las tres personas en una sola esencia, manifestada en tres personas, porque las tres personas tienen funciones diferentes. El juez justo, el Dios todopoderoso, no podía justificar al pecador sin transgredir su justicia, porque no había ni aún uno que fuera justo. Entonces tenía él, dice el libro de Filipenses, que se humilló hasta lo sumo, que tomó forma de hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús es Dios, ya lo vimos. Ese Dios se hizo hombre para venir a pagar el acto jurídico por el cual declara justo al pecador que cree en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso, todos aquellos que hemos creído en el Hijo de Dios, hemos sido declarados justos. No que seamos justos, justos solamente Dios. Nosotros hemos sido declarados justos y por eso pecamos. Pero si pecamos, abogado tenemos para con Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está el acusador día y noche. Mire a Apolonio, mire a Apolonio, mire a Apolonio. Y ahí está el abogado defensor. Ya pagué por Apolonio, dice. Y pagué con mi sangre. Entonces, Dios ve la vida de Apolonio a través de la sangre del Cordero. Y lo hace acepto, ¿sí? Entonces, tenía que Dios venir a morir en la persona de Jesús. Pero cuando Jesús resucita, tiene que ir al cielo. Y cuando va al cielo, dice que se eleva y se quedan los varones con la boca abierta. Y aparecen unos ángeles y le dicen: hey, ¿por qué se quedan viendo al Señor? Así como le habéis visto subir, así vendrá otra vez. Pero el Señor dijo: me voy, pero no los dejo huérfanos. Les dejo el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo mora en la vida del creyente. Somos
el depósito de el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros formando a Cristo. Entonces, el Espíritu Santo está esta noche entre nosotros, dentro de nosotros y sobre nosotros. Por eso son tres personas con tres funciones, pero una sola esencia. Un solo Dios verdadero que tuvo que despojarse porque al hombre le era imposible. Si el Hijo de Dios no viene a este mundo, todos fuéramos directo a la muerte eterna. Pero el plan de Dios ya estaba definido. Él formó al hombre para vida eterna, de plenitud y de gozo en su presencia. Por eso, la doctrina de la Trinidad manifiesta a las tres personas que son distintas entre sí. Y son distintas entre sí porque tienen tres funciones diferentes. El Padre envía a redimir. Es decir, redimir quiere decir rescatar. El Padre envía a su Hijo a rescatar lo que se había perdido. Y el Hijo deja al Consolador para que no pequemos. Porque si no fuera por el Espíritu Santo, entonces fuéramos religiosos. Pero lo que tenemos es una relación personal de intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo a través de la oración. Esa relación nos fortalece para discernir entre lo urgente y lo importante, entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. No es que seamos muy buenos, porque el hecho de tener a Cristo no anula el viejo hombre, la vieja mujer. Depende de qué alimente. Si alimentamos para la carne, segaremos corrupción. Si alimentamos para el Espíritu, segaremos vida eterna. Por eso el Padre manda al Hijo a redimir a su pueblo, a su iglesia, y el Hijo envía al Espíritu Santo a santificarnos. El Evangelio, según San Mateo, dice la palabra de Dios. San Mateo, capítulo 26. Versículo 39. Dice la Escritura: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Padre enviando a su Hijo a sufrir. Pero no era el sufrimiento físico al que se está refiriendo la copa. No era el Calvario. No. Era la separación de su Padre. Mi Padre y yo uno somos. Pero se iban a separar. ¿Sí?
cuando tomara mis pecados y sus pecados, Cristo iba a tomar la forma de pecado y se iba a separar de su Padre. Esa era la agonía en el Getsemaní, donde dice que sus gotas de sudor eran como gotas gruesas de sangre. Y por eso la palabra dice en Mateo 27, versículo 46, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo había dejado solo porque tenía la forma de pecado. Él llevó nuestros pecados para hacernos, para declararnos justos, y el Rey de Gloria, el Padre eterno, seguir siendo justo. Y dice la palabra en Lucas capítulo número 12, dice versículo número 10, dice: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Lucas 23, dice la palabra de Dios, versículo 46, dice la Escritura: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y dice Mateo 28, 19, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Dice la Escritura: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una sola esencia, manifestada en tres personas diferentes, con tres funciones diferentes. El Padre, echando a andar su plan redentor, envía al Redentor, el Redentor cumple su misión, rescata a aquellos de la fe y deja el Espíritu Santo para que nos santifiquemos. Amén. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias, porque Señor no nos abandonó, sino que envió a su Hijo amado, a lo más preciado, a morir en la cruz del Calvario por todos aquellos que creen en el sacrificio expiatorio. Gracias, Señor, por enviar a su Hijo amado. Hoy le suplicamos que su Espíritu Santo
ministre cada una de nuestras vidas continuamente, día con día, para que podamos, Señor, hacer su voluntad, para que podamos hacer lo correcto, para que podamos vivir conforme a su voluntad. Gracias, Padre eterno, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Dios. A usted sea la gloria, a usted sea la honra, desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.